Estás en el umbral del Edén, observando una escena que se despliega como una película grabada en la memoria de la humanidad. Adán y Eva, símbolos primordiales de inocencia, se encuentran frente al árbol del conocimiento. Y ahí está la serpiente. No es un villano grotesco que se desliza, sino una entidad mucho más compleja. Durante milenios se te ha enseñado que es malvada, la engañadora, la corruptora, pero todo lo que creías saber sobre este símbolo antiguo fue manipulado para mantenerte en la oscuridad. Un texto gnóstico, enterrado durante siglos hasta su redescubrimiento en la biblioteca de Nag Hammadi, revela una historia tan radical que fue excluida del canon cristiano primitivo. ¿La razón? Invierte por completo la narrativa del Edén. En esta versión, la serpiente no es la enemiga, es la liberadora. Presenta a Adán y Eva una elección: permanecer ignorantes bajo un creador celoso o abrir los ojos a la verdad. Y aquí está lo impactante. Ese creador, a quien tradicionalmente se llama Dios en Génesis, en la cosmovisión gnóstica, es un Dios falso, un demiurgo. Un arquitecto arrogante deseoso de mantener su creación en la sumisión, advirtiéndoles sobre el conocimiento, porque el conocimiento es poder, y el poder en manos de la humanidad es lo último que él deseaba. Imagina ser Adán o Eva. Has sido colocado en este jardín, una jaula dorada. Te dicen que tienes todo lo que necesitas, pero te prohíben entender el porqué. Llega la serpiente, no susurrando engaños, sino revelando una dura verdad. Estás ciego, te mantienen ignorante. Esta fruta no te matará, te despertará. Eva toma el primer mordisco y, de repente, la realidad deja de ser lo que le habían contado. Sus ojos se abren. La conciencia la inunda. No es pecado, es conciencia. Ve los hilos del titiritero moviendo su vida, y por eso la humanidad es condenada o fue liberada. Observa la reacción del Creador en Génesis: furia, pánico y un esfuerzo inmediato por apartar a Adán y Eva del árbol de la vida. ¿Por qué? Los gnósticos argumentan que es simple. Si ellos lograran la inmortalidad junto al conocimiento, serían iguales. Imagínate el jardín, un lugar que parece un paraíso, pero es más bien un experimento controlado. Adéntrate en este relato y reflexiona sobre lo que realmente sucedió. ¿Te atreves a cuestionar? Desde el principio se nos ha enseñado a ver al serpent como una figura diabólica, pero ¿quién realmente teme el conocimiento? ¿La humanidad o el que lo oculta? En los antiguos textos, el serpent simboliza una fuerza primordial que anima a la humanidad a trascender las limitaciones impuestas. Adán y Eva no eran meros rebeldes, sino los primeros en liberarse de una ignorancia forzada. A lo largo de la historia, civilizaciones han venerado a los serpientes como emblemas de sabiduría, sanación y metamorfosis. Una visión que los gnósticos abrazaron. En lugar de ser considerados herejes, eran buscadores de verdad, silenciados por una institución religiosa que temía las preguntas que sus vidas podrían despertar. La verdad no se perdió por casualidad, fue reprimida y escondida. Se proponía que lo que llamamos pecado era en realidad el primer acto de desafío de la humanidad contra una fuerza opresora que se disfraza de benevolencia. Escucha la voz del serpiente, no como un susurro amenazante, sino como un reto. ¿Hubieras tomado el fruto? Al enfrentarte a la opción entre la obediencia ciega y un conocimiento arriesgado, ¿qué habrías decidido? Adán y Eva decidieron dar ese salto y así el mundo cambió para siempre. Ahora, centrémonos en la figura que observa desde las sombras, aquel que exige obediencia y emite amenazas. Este llamado creador, que se yergue en el relato de Génesis, no responde con comprensión ante la nueva sabiduría de Adán y Eva.
Más bien, su reacción es de rabia y paranoia, no la de un padre benévolo, sino la desesperación de un gobernante que lucha por mantener su control. Al adquirir conocimiento, la única respuesta que ofrece es el castigo. Reflexiona sobre la inseguridad en su máxima expresión. Imagina a un ser todopoderoso sintiéndose amenazado por dos seres recién conscientes. No se trata de divinidad, es pura ansiedad. Aquí no solo se cuestionó un simple fruto, se desafiaron las normas establecidas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, este creador, venerado ciegamente a lo largo de generaciones, oculta una verdad más profunda. Un Dios que anhela la sumisión en lugar del crecimiento. El conocimiento no solo era mal visto, se prohibió. Esa no es la acción de alguien que busca tu bienestar. Se comporta como un dictador. La intensidad emocional del momento es abrumadora, con Adán y Eva, nuevos en su conciencia frente a un ser que hierve de cólera. No hay tristeza ni decepción, solo rabia. Los expulsa, condenándolos a una vida llena de trabajo y sufrimiento. ¿Y por qué? Por una simple pregunta. Por la curiosidad humana, el deseo de comprender. ¿Y cuál fue su respuesta? Exilio y sufrimiento. Estrategias de control basadas en el miedo que resuenan a través de antiguos textos, siempre implementadas por quienes desean mantener su poder. Mira más allá de la escena del jardín. Esto no fue un hecho aislado en la literatura antigua. En diversas culturas, quienes están en el poder siempre temen la iluminación de las masas. El conocimiento amenaza el control. En estos relatos primordiales de la conciencia humana, se revela esta dinámica de manera clara. La ira del Creador no giraba en torno a una traición moral, sino a la pérdida del dominio. Establece castigos no solo para Adán y Eva, sino también para sus descendientes, generando consecuencias por un solo acto de desafío. Eso no es justicia, es venganza. Y hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Tras la expulsión, coloca una espada de fuego y querubines para impedir el acceso al árbol de la vida. No estaba satisfecho con su destierro. Temía que pudieran conocer aún más. Inmortalidad, unida al conocimiento, eso socavaría su todopoder. Si no podían ser ignorantes, al menos deberían ser mortales y controlables. Esa acción no es protección, es prevención. Es una estrategia calculada. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Es crucial reflexionar sobre la historia y sus implicaciones al considerar figuras ampliamente veneradas.
¿Cuántos gobernantes y sistemas autoritarios han nacido de esa misma mentalidad alimentada por el miedo? Imponen leyes, emiten amenazas y castigan la curiosidad. Las similitudes son evidentes. En esta narrativa ancestral se encuentra el modelo del poder autoritario: suprimir información, aislar a quienes cuestionan y utilizar el miedo como herramienta de obediencia. ¿Qué sucede con Adán y Eva después de este acontecimiento? No solo abandonaron el jardín, sino que entraron a un mundo forjado por la ira, un lugar donde el sufrimiento era el castigo y la supervivencia, una lucha constante. Todo esto fue orquestado por aquel que afirmaba crear por amor. Sin embargo, cada acto supera cualquier declaración. ¿Qué tipo de creador responde al despertar con maldiciones y exilio? Uno que se aferra a la oscuridad para mantener su poder. Uno que no puede permitirse que lo creado esté en una posición de igualdad. En su respuesta no hay cabida para malentendidos ni ambigüedades. Las acciones del creador no eran protectoras, sino posesivas. Y esta posesividad se transmitió de generación en generación, quedando arraigada en doctrinas, leyes y tradiciones impulsadas por el miedo, diseñadas para llevarte a mirar hacia abajo en lugar de cuestionar hacia arriba. Imagina ingresar a una historia que pensabas conocer, solo para descubrir que las piezas no encajan como te las presentaron. El papel de la serpiente ya ha sido distorsionado, pero ahora hablemos de una figura que pocos se atreverían a igualar: Cristo. A primera vista, los relatos de Génesis y del Evangelio parecen mundos separados, pero si profundizamos, surgen paralelismos impactantes que no deberían existir si nos guiamos por interpretaciones convencionales. La serpiente, considerada el engañador, aparece como portadora de conocimiento. Cristo, aclamado como el Salvador, se presenta como el transmisor de la verdad. Observa este patrón. Desafiemos las narrativas tradicionales. Tanto un personaje mítico como otro histórico, separados por milenios de doctrinas, atrevieron a cuestionar sistemas establecidos, brindando claridad e iluminación, pero sufriendo persecución. A medida que se revelan capas de historia, se evidencia una lucha entre el saber y el control. La serpiente trae una verdad prohibida que emancipa. Siglos después, Jesús se presenta en los templos, denuncia la corrupción y expone la hipocresía de los líderes religiosos que se benefician de la ignorancia. ¿Es esto una coincidencia? Hay un hilo común: la rebeldía contra autoridades engañosas. La diferencia radica en cómo se construyeron las narrativas posteriormente. Una fue demonizada, la otra elevada a la divinidad, pero ambas trastornaron una estructura opresiva. La complejidad aumenta al considerar que sectas iniciales, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en una religión organizada, exploraban la figura de Cristo como un revelador y no solo como un redentor. Se hablaba de un ser que no vino a imponer leyes, sino a desmantelar ilusiones y despertar a las personas del letargo impuesto por los autodenominados guardianes de la verdad. No se trataba de fundar otra religión, sino de romper con la fachada existente. Esto te suena familiar, ¿verdad? Es exactamente lo que la serpiente hizo en el Edén, desenmascarando un sistema que prosperaba a costa de la ignorancia. Existen dos relatos distintos, pero ambos resuenan en su desafío a lo establecido. Luego encontramos el choque con las autoridades religiosas. Cuando Jesús entra al templo, derriba mesas, cuestiona tradiciones sagradas y señala a los líderes como hipócritas. Lejos de la imagen del pastor apacible que otras narrativas posteriores promovieron, él se enfrenta directamente a la estructura de poder, al igual que la serpiente confrontó al controlador en el Edén. Ambos actos implican un despertar. Ambos son riesgosos
y ambos provocan reacciones violentas de quienes están en el poder. Los patrones son claros. Los registros históricos revelan cómo textos antiguos, a menudo suprimidos o destruidos, retrataban esta paralela de manera más abierta. La figura de Cristo no giraba en torno a la obediencia ciega a una institución. ¿Te atreves a mirar más allá? Descubre la verdad detrás de la historia. A lo largo de los siglos, hay figuras que han desafiado las normas y han sacudido las estructuras establecidas, provocando temor en aquellos que están en el poder. Este impulso innovador ha sido con el tiempo suavizado en relatos que transforman a estos rebeldes en símbolos de conformidad. Sin embargo, sus orígenes revelan otra narrativa, una que desafía las creencias que has aceptado sin cuestionar. Si hubieras estado presente durante esos enfrentamientos, verías a un villano o a alguien que se atreve a señalar verdades incómodas. Cristo denuncia a los líderes que han manipulado su autoridad espiritual para beneficio personal. No se trata de rebelión sin propósito, sino de un ataque estratégico contra la corrupción, similar a cómo la serpiente desafió un sistema basado en la obediencia ciega. Diferentes episodios, idéntica tensión, un individuo que se opone a la ignorancia impuesta, brindando a la gente la oportunidad de pensar por sí misma, plenamente consciente de las repercusiones que eso generará. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Observa las consecuencias. Tanto la serpiente como Cristo se convierten en chivos expiatorios de la incomodidad social ante la verdad. En un caso, una maldición; en otro, una crucifixión. Métodos distintos, pero un mismo objetivo: silenciar las revelaciones incómodas. Pero la historia es obstinada. Independientemente de cuántas veces se intenten enterrar ciertas verdades, siempre resurgen. Y la pregunta no es ¿por qué vuelven?, sino ¿por qué fueron reprimidas en primer lugar? Imagina que estás en la antigüedad, rodeado de personas que creen ciegamente en cada palabra grabada en tabletas de piedra, transmitidas a través de cantos en templos llenos de humo. Las leyes dominan todos los aspectos de la vida, desde qué comer hasta cuándo trabajar y a quién rendir culto. Estas normas no son meras sugerencias, son mandatos ejecutados con temor. Romper una de ellas puede acarrear desde la vergüenza pública hasta una ejecución brutal. Ahora sumérgete entre esa multitud. Observa a tu alrededor. La mayoría sigue las reglas porque eso es lo que han aprendido desde la infancia. La obediencia es sinónimo de supervivencia. Cuestionar es ser un rebelde, pero si prestas atención, verás fisuras en el sistema, susurros de descontento, historias que no encajan. Descubre la verdad oculta detrás de las reglas que gobiernan nuestras vidas y cómo algunas élites manipulan el sistema a su favor. En los márgenes de la sociedad surgen preguntas sobre los verdaderos beneficiarios de estas leyes. Quienes las imponen no soportan las mismas cargas. Mientras tanto, la clase sacerdotal viste ropas lujosas y disfruta de manjares prohibidos para el pueblo. Los reyes y gobernantes se valen de una supuesta autoridad divina, retorciendo principios espirituales para ejercer control sobre la población. A medida que profundizamos, la realidad se hace evidente. Estas normas van más allá de la moralidad, se centran en la dominación. No todos permanecieron en la oscuridad. Algunos denunciaron esta hipocresía, enfrentándose a un alto costo.
En contextos donde cuestionar lo sagrado equivale a traición, desafiar el poder corrupto representa un desenlace fatal. Sin embargo, algunos se atrevieron a alzar la voz. Este fenómeno no se limita a una cultura o periodo. La historia presenta cíclicamente los mismos patrones. Civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto y Roma implementaron leyes religiosas como mecanismos de control social. ¿Acaso es casualidad que infringir estas ordenanzas siempre conllevara severas penalizaciones o la servidumbre, beneficiando así a la clase dominante? Cada mandato divino escondía una agenda política: controlar el discurso, controlar a las personas. Hacerles creer que la desobediencia es un pecado creaba una población que se autocensuraba por miedo a la autoridad. En este contexto, los líderes religiosos se convirtieron en guardianes del conocimiento. La alfabetización era restringida. Los textos sagrados permanecían inaccesibles para las masas, acaparados por unos pocos. Interpretar la ley requería la mediación de sacerdotes, quienes convenientemente ofrecían explicaciones que favorecían su permanencia en el poder. Reflexiona sobre por qué las revelaciones divinas siempre parecían resguardar el orden establecido. No se trataba de iluminación espiritual, sino de la supervivencia institucional. La duda se convirtió en un peligro, la ignorancia un medio de lucro. Y no podemos olvidar la nefasta utilización de la culpa. Las personas no solo eran castigadas por infringir leyes, sino que aprendieron a vigilar sus propios pensamientos. El deseo, la curiosidad y la ambición fueron marcados como pecados. Imagina crecer bajo esa constante presión. Imagina un mundo donde cada error se considera una falta moral y cada interrogante se convierte en un camino hacia la condenación. En medio de todo esto, los que ostentan el poder prosperan, predicando humildad mientras disfrutan de lujos. El sistema no estaba roto. Operaba exactamente como se esperaba. Esta dinámica trascendía templos y cortes, infiltrándose en hogares, relaciones y en la identidad personal de las personas. El valor de cada individuo se medía en función de reglas que apenas comprendían, y cuando inevitablemente fallaban, buscaban perdón en las mismas autoridades que los habían juzgado, muchas veces a cambio de ofrendas o servicios. Era un ciclo perpetuo. Se imponía la ley, se condenaba el fracaso inevitable y se ofrecía una solución. Ahora, imagina ser uno de los pocos que logra ver a través de esta farsa. Te atreves a hablar, cuestionas a un sacerdote durante un sermón o te niegas a pagar una multa injusta. ¿Cuál es la respuesta? No a través de un debatir, sino mediante el castigo. Serás marginado, encarcelado o incluso algo peor. Tu familia te repudiará para evadir la culpa por asociación. Tu nombre se convertirá en una advertencia. Ese temor es lo que mantiene a los demás en la conformidad. La grandeza del sistema no solo residía en su brutalidad, sino en cómo lograba que las personas se controlaran entre sí. ¿Y qué decir de aquellos que manipulaban las leyes? Siempre existían excepciones, vacíos legales reservados para los privilegiados, matrimonios anulados mediante rituales, deudas perdonadas por decreto divino, pecados ignorados a cambio de donaciones. Las supuestas verdades morales eran todo menos absolutas. Se torcían por riqueza, estatus y conveniencia. La ley se veía como una herramienta, no como una verdad fundamental. Imagina estar en una multitud, las antorchas parpadeando a tu alrededor, mientras alguien es llevado a su final. No es un criminal en el sentido contemporáneo, no ha robado ni asesinado. Su única falta, negarse a someterse a las exigencias de las autoridades religiosas, pronunciar palabras que desafían el sistema.
Y mientras el verdugo levanta su cuchilla o enciende la hoguera, la multitud a tu alrededor aplaude, convencida de estar presenciando un acto de justicia. Así funcionaba el martirio en el mundo antiguo. No se trataba de justicia, sino de control. No dejes que este ciclo continúe y busca el verdadero entendimiento. Fue un espectáculo, una advertencia. Desviarte de la línea, cuestionar las doctrinas, y podrías enfrentar el mismo destino. Ahora imagina cómo el sufrimiento se glorifica como virtud. Aseguran que morir por un dogma es el mayor honor. El martirio, lejos de surgir de un verdadero sacrificio, fue manipulado. Los líderes comprendían el poder que tenía convertir la muerte en propaganda. Cuando alguien era asesinado por desafiar una autoridad religiosa, su historia no terminaba con su fallecimiento. Allí comenzaba. Se propagaban relatos sobre cómo mantuvieron su fortaleza hasta el final, y su sangre se convertía en un símbolo de fe. Esta narrativa encendía lealtad, temor y fanatismo, todo a la vez. Piensa en lo efectivo que resulta. Convirtieron la muerte en una herramienta de control, no solo para los vivos, sino para generaciones futuras. Imagina el impacto que esto genera en la mentalidad de las personas. Si el sufrimiento se pinta como sagrado, la gente deja de cuestionar por qué sufren, en primer lugar, y abraza el dolor como un camino hacia la rectitud. En muchas tradiciones se creía que cuanto más soportabas, más cerca del divino te encontrabas. El tormento físico no era algo a evitar, sino un distintivo de honor. La gente se ofrecía voluntariamente para la persecución, confiando en que eso aseguraría recompensas espirituales. Las autoridades no desalentaban esta mentalidad. ¿Por qué lo harían? Creaba seguidores dispuestos a soportar cualquier cosa por la causa, sin importar cuán corrupto se volviera el liderazgo. Pero analicemos la locura de ese razonamiento. ¿Por qué una verdadera autoridad superior exigiría lealtad a través del dolor? ¿Por qué la iluminación debería requerir derramamiento de sangre? La respuesta no es espiritual, es una guerra psicológica. Si logras convencer a las personas de que el sufrimiento es igual a la salvación, aceptarán condiciones que ningún ser cuerdo podría tolerar. Esclavitud, pobreza, violencia, todo justificado bajo el estandarte de la voluntad divina. Si alguien osaba resistir, proclamando que la alegría y el conocimiento debían definir la experiencia humana en lugar de la miseria, lo catalogaban de hereje o, peor aún, de tentaciones que pretendían desviar a los fieles. Este fenómeno no se limitaba a una sola cultura o época. A lo largo de los siglos y los continentes, el martirio ha sido fundamental para innumerables movimientos. Te invito a reflexionar sobre esto y examinar cómo la historia nos muestra los peligros de la devoción ciega. Las primeras comunidades cristianas, sectas revolucionarias y extremistas religiosos encontraron métodos para convertir el sacrificio humano en una herramienta de reclutamiento. La representación de la muerte atraía multitudes y sus relatos avivaban causas. Cada vez que un individuo moría por una creencia, los líderes aprovechaban la ocasión, presentándose como víctimas, perseguidas, a pesar de poseer un gran poder. Resulta irónico que quienes persiguen reclamen persecución para justificar su control. Además, se incluye el concepto de resurrección corporal, donde se promete que quienes soporten sufrimientos y mueran de la manera correcta recibirán un nuevo cuerpo inmortal. Sufrir en el presente para obtener un paraíso futuro. Pero, ¿quién realmente se beneficia de este paraíso? ¿Quién gana cuando una población acepta adversidades a cambio de promesas que nunca se pueden comprobar?
Mientras muchos luchaban y sufrían, aquellos que predicaban el sacrificio disfrutaban de lujos, templos brillantes, líderes que se deleitaban mientras sus seguidores ayunaban. Nadie cuestionaba. La razón es clara. Cuestionar se consideraba falta de fe, y carecer de fe equivalía a condenación. Así se formó un ciclo perfecto. La obsesión por el martirio también promovió una competencia distorsionada. ¿Quién podía sufrir más? ¿Quién podría morir de la forma más dolorosa y pública por la causa? Mientras más dramático era el desenlace, más grande se volvía la leyenda. La muerte se convertía en un fin en sí mismo, no para salvar vidas, sino para asegurarse un lugar en las narrativas futuras. No se trataba de moralidad, sino de legado. Y quienes manejaban los hilos buscaban mantener a la gente obsesionada con el más allá, evitando que cuestionaran las penurias de su vida presente. Piensa en la eficacia de este sistema. Controlar la narrativa de la muerte es controlar cómo las personas viven. Si morir se convierte en la prueba definitiva de lealtad, vivir por cualquier otra cosa se ve como traición. Descubre cómo el poder se perpetúa, no solo a través de espadas y leyes, sino mediante ideas que se introducen en lo más profundo de tu ser, creencias que dejas de cuestionar, porque todos a tu alrededor las aceptan como verdades inquebrantables. Cuando alguien intenta desenmascarar esta manipulación, la historia se repite. Son silenciados, sus nombres ensuciados, sus conceptos enterrados bajo capas de miedo y adoctrinamiento. Piensa en un pequeño pueblo hace 2000 años. Las noticias corren rápido, especialmente si se trata de un suceso extraordinario, como el nacimiento de una mujer en circunstancias misteriosas, sin rastro de un padre. La gente murmura sobre milagros, intervención divina y profecías cumplidas. Las cosas se complican al observar dos figuras nacidas casi al mismo tiempo, cuyas trayectorias se entrelazan. Uno en el desierto predicando el arrepentimiento y sumergiendo a las personas en ríos, y el otro sanando enfermos y desafiando a la autoridad religiosa. Ya conoces sus nombres, Juan y Jesús. Pero, ¿cuántas veces se reflexiona sobre lo diferentes que eran sus orígenes y propósitos y por qué eso era tan relevante para quienes detentaban el poder? El nacimiento de Juan no estaba envuelto en escándalos. Aunque sus padres eran mayores, gozaban de respeto. Su padre, Zacarías, era sacerdote, parte del sistema. Su llegada fue vista como un premio, una bendición de Dios para una familia justa. No había controversia ni cuestionamientos, solo una narrativa simple que se alineaba con la zona de confort de los líderes religiosos. Juan se convierte en la voz del desierto, llamando a la gente al arrepentimiento. Su mensaje, duro pero familiar, se anclaba en la tradición. Purifícate, sigue mejor la ley, prepárate para el Mesías, predecible y seguro. En contraste tenemos a Jesús, su madre, una joven no casada, su padre, según las historias oficiales, inexistente. Desde el principio, su existencia desafiaba todas las normas. Los líderes religiosos no sabían cómo enfrentarse a alguien que rompía con todas las expectativas de una figura sagrada. Nacido fuera del sistema y sin la legitimidad que otorgaba credibilidad a otros, su voz emanaba una autoridad que inquietaba a quienes poseían el poder. No podían ignorarlo, pero tampoco encasillarlo fácilmente. No era simplemente un maestro ni un sanador. Era algo más, algo peligroso. Lo que cambió todo no fue solo el mensaje de Jesús, sino su contraste con el de Juan. Juan exigía arrepentimiento a través de la estricta aplicación de antiguas leyes. En cambio, Jesús hablaba de desmantelar el sistema completo. Denunciaba la hipocresía
compartía la mesa con marginados y desafiaba abiertamente normas tan arraigadas que nadie se atrevería a cuestionar durante generaciones. Para la gente común, eso resultaba liberador. Para las autoridades representaba una amenaza. Podían tolerar el mensaje de Juan. El arrepentimiento no ponía en peligro ni a Roma ni a la jerarquía del templo. Pero desafiar los cimientos de esas instituciones era otro asunto. No es casualidad que Juan haya sido tolerado por más tiempo. Sus críticas eran incisivas, pero se centraban en individuos, acusando acciones inmorales o a recaudadores de impuestos corruptos. Eran fallos personales, susceptibles de arreglarse con el regreso a la ley. En contraste, Jesús denunciaba toda la estructura como corrupta e irremediable. No decía simplemente que se mejorara dentro del sistema. Afirmaba que el problema era el sistema mismo. Esa diferencia no pasó desapercibida para los poderosos. El encarcelamiento de Juan fue una maniobra política para silenciarlo temporalmente. Jesús, por su parte, era considerado una amenaza existencial. Por eso, cuando llegó el momento decisivo, Juan fue decapitado en silencio, mientras que la ejecución de Jesús se convirtió en un espectáculo público, diseñado para enviar un mensaje. La diferencia entre sus orígenes reflejaba sus muertes. Juan provenía de una línea aceptable, instando a la gente a mejorar dentro de los marcos existentes. La vida de Jesús, sin embargo, fue un acto de desafío al orden establecido, desde su cuestionable paternidad hasta su negativa a ceder ante sacerdotes, gobernadores y multitudes. No se trataba simplemente de un choque de personalidades o misiones. Era una colisión entre dos visiones radicalmente opuestas sobre cómo enfrentar la corrupción y la injusticia. Si quieres dejar una huella real y desafiar el status quo, explora cómo estas ideas pueden aplicarse en tu vida hoy. Imagina lo que se vivió en aquel entonces. Las personas se vieron obligadas a tomar decisiones, seguir la voz que aconsejaba adaptarse al sistema o dejarse llevar por la que incitaba a liberarse de él. Muchos jugaron a dos bandas, apoyando a Juan hasta la llegada de Jesús y cambiando de bando cuando quedó claro quién tenía el impulso necesario. Sin embargo, los que estaban en el poder comenzaron a percibir el desenlace con anticipación. Juan pudo ser silenciado, pero Jesús no podía pasar desapercibido. Lo curioso es cómo con el tiempo las narrativas se suavizaron, se combinaron y depuraron. La tensión entre sus propósitos fue minimizada para que las historias fueran más digeribles. Pero en la cruda realidad de esos años, todo era caótico, arriesgado y lleno de intrigas políticas. Los nacimientos que representaban orígenes dispares, uno legítimo y otro polémico, establecieron el contexto para vidas que redefinirían el desafío a la autoridad. Si estuvieras en esa multitud, observando cómo se desarrollaban los eventos, habrías sentido la tensión en el ambiente. Optar por la opción segura o la arriesgada, reforma o revolución. No se trataba solo de religión, era una cuestión de supervivencia, lealtad y el tipo de mundo en el que deseabas vivir. Y como la historia demuestra, esas decisiones no solo afectaron a quienes las tomaron, resonaron a través de los siglos, dando forma a civilizaciones enteras. Avancemos al siglo II, una época en la que el cristianismo primitivo no era un movimiento unificado, sino un campo de batalla de creencias, doctrinas y facciones que competían por legitimidad. No existía una sola iglesia cristiana. Había numerosos grupos, cada uno reclamando tener la verdadera interpretación de las enseñanzas de Cristo. Y no eran desacuerdos triviales. Eran guerras ideológicas a gran escala. Por un lado, surgía la ortodoxia, el grupo que eventualmente se convertiría en la iglesia institucional,
aliada con la autoridad romana y ansiosa de estructura y poder. Por otro lado, existía un espectro de sectas rivales, gnósticos, valentinianos, simonianos, cada una con sus propias cosmovisiones y enfoques que chocaban con lo que los líderes ortodoxos intentaban establecer. No se trataba solo de teología, era una lucha por el control. Te invito a que imagines el caos de aquella época. Al caminar por un bullicioso mercado en Alejandría o Roma, escucharías predicadores en las calles gritando mensajes contradictorios. Uno sostiene que la salvación proviene de la fe, mientras que otro insiste en que el conocimiento secreto es la clave. Alguien más discute sobre chispas divinas atrapadas en la carne, instando a sus oyentes a rechazar por completo el mundo material. ¿Confundido? Esa confusión era intencional. Las verdades en competencia creaban desconcierto, y el desconcierto brindaba poder a quienes lograban destacar entre el ruido con determinación, aunque esa determinación fuera artificial. La secta valentiana representaba una amenaza particular para el movimiento ortodoxo. ¿Por qué? Porque no rechazaban a Jesús de forma directa, lo reinterpretaban. Hablaban de un Cristo cósmico, distinto del hombre conocido como Jesús, y predicaban que la verdadera salvación no se centraba en el pecado y el perdón, sino en el despertar a una realidad espiritual oculta. Este mensaje resonó entre la élite intelectual, aquellos desilusionados con reglas simplistas, sedientos de una verdad más profunda. Los valentianos no eran extremistas desconectados, eran educados, persuasivos y se infiltraban en las comunidades cristianas desde adentro. Eso aterrorizaba a los obispos que intentaban consolidar su poder. No puedes edificar un imperio mientras hay quienes dicen a tus seguidores que el mundo material, así como la institución que estás formando, es una ilusión defectuosa. Luego, estaban los simonianos, seguidores de Simón el Mago, un personaje tan controvertido que se le consideraba el epítome de la herejía. Para los ortodoxos era una advertencia, alguien que intentó comprar poder espiritual y reclamar un estatus divino. Sin embargo, los seguidores de Simón no veían arrogancia, sino a alguien que desafiaba sistemas corruptos que monopolizaban la autoridad religiosa. Su movimiento combinaba misticismo, magia y un rechazo a la moralidad legalista. Ideas peligrosas en medio de un esfuerzo por crear una doctrina unificada que exigía obediencia. Las batallas no solo se libraban con palabras. Textos fueron destruidos, líderes fueron excomulgados o aún peor. Los concilios eclesiásticos no se reunían para debatir de manera tranquila, emitían edictos que condenaban a sectas enteras al olvido. Los manuscritos considerados heréticos eran perseguidos y eliminados de los registros oficiales. ¿Por qué llegar a tales extremos si estos grupos eran inofensivos? Porque no lo eran. Revelaban verdades incómodas sobre lo flexible que eran realmente las creencias cristianas en sus inicios. La Iglesia anhelaba una narrativa única. Múltiples narrativas significaban fragmentación, y la fragmentación significaba debilidad frente a las expectativas de Roma respecto a la conformidad religiosa. Además, no podemos olvidar la influencia de la política. A Roma no le importaba la sutileza teológica, le importaba la estabilidad. Un movimiento religioso dividido era un pasivo. Por eso, a medida que el cristianismo crecía, las facciones que se alineaban con la autoridad romana prevalecían. Concilios como el de Nicea no buscaban la iluminación espiritual, sino la eliminación de la disidencia. Las doctrinas no eran reveladas divinamente, eran negociadas, disputadas y a menudo decididas por cuál grupo podía ejercer más influencia y silenciar a los oponentes. La ortodoxia no surgió de la verdad,
sino de la supervivencia y la estrategia. Imagina ser un valentiniano o un simoniano durante esta purga. Tus textos son confiscados, tus maestros perseguidos. Te reúnes en secreto, compartiendo lo que puedes antes de que las autoridades se enteren. No se trata solo de tus creencias, sino de tu vida. Cuando te atrapan, las denuncias públicas, las retractaciones forzadas o la ejecución transmiten un mensaje claro: alinea o desaparece. Con el tiempo, eso funcionó. La facción ganadora escribió la historia, etiquetó a los perdedores como herejes y enterró sus aportaciones. No porque estas ideas carecieran de mérito, sino porque amenazaban la consolidación del poder. Mirando hacia atrás, vemos el caos, las luchas de poder, las alianzas cambiantes y la búsqueda incansable de control que dieron forma a lo que miles de millones de personas creen hoy. A lo largo de este camino, hemos descubierto capas de textos editados, narrativas manipuladas y desenfoque total. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento. Desde tiempos inmemoriales ha surgido un tema crucial: la lucha por el conocimiento. Se trata de una búsqueda no solo de información o de enseñanzas impuestas por las autoridades, sino de comprensión real. Esta búsqueda desafía las creencias cómodas y amenaza a quienes se benefician de la ignorancia. Muchas voces han sido silenciadas para preservar una única versión de la verdad espiritual. Comunidades enteras, con sus propias interpretaciones y preguntas, fueron borradas de la memoria, sus textos fueron destruidos, sus nombres olvidados y sus legados enterrados bajo siglos de control institucional. Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos por reprimir el disenso, han sobrevivido fragmentos de conocimiento prohibido. Rastros de escritos subversivos, tradiciones orales transmitidas de generación en generación y descubrimientos arqueológicos que insisten en no permanecer ocultos. Estos elementos revelan un mundo vasto, diverso y a menudo peligroso de exploración espiritual. Un espacio donde las personas no tenían miedo de hacer preguntas difíciles, incluso cuando las respuestas podían desestabilizar todo lo que creían saber. El conocimiento siempre ha sido más que información. Se trata de libertad, el derecho a pensar independientemente, desafiar la autoridad y rechazar mentiras convenientes disfrazadas de verdades eternas. Por eso, los que estaban en el poder lucharon duro para mantener este conocimiento en secreto. Si la gente comprendiera las verdaderas complejidades que se esconden detrás de sus creencias, la estructura que sustenta este poder podría desmoronarse. Y no nos equivoquemos. Esto no se limita solo a la religión. Los líderes políticos, los imperios y las élites ricas tenían interés en mantener a las masas obedientes e incuestionables. Controlar la narrativa es controlar a la gente. Ahora, pensemos en las personas que desafiaron este sistema. No eran dioses ni leyendas, sino gente común y corriente. A aquellos que arriesgaron sus vidas y reputaciones para buscar verdades que otros intentaron enterrar. Algunos fueron llamados herejes, otros traidores, pero su audacia resquebrajó los muros que intentaban contener el conocimiento. Y a través de estas grietas, la luz sigue brillando. Si quieres explorar estas verdades ocultas, comienza ahora a cuestionar lo que te han enseñado y busca respuestas más allá de lo visible. La supervivencia de los textos alternativos no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un esfuerzo constante por parte de quienes creían que nadie debía imponer qué verdades podían explorarse. La historia no es algo estático, es una historia en constante reinterpretación, edición y, si no estamos alerta, manipulación. Todos los imperios,
caen, las instituciones evolucionan, pero la lucha por la comprensión continúa, y tú eres parte de esa narrativa. Cada vez que cuestionas una historia, profundizas más allá de lo superficial o te niegas a aceptar algo solo porque siempre te lo han enseñado, contribuyes a un legado de resistencia contra la ignorancia. Esta incómoda verdad es algo que muchos desearían que olvidaras. Este viaje ha sido una invitación a examinar las perspectivas no contadas de una historia que crees conocer. La serpiente no era solo un villano. Los héroes no siempre fueron puros, y aquellos marcados como herejes podrían ser aquellos que han tenido la clave para entender todo el tiempo. La historia es compleja, está lleno de conflictos, de política, y está moldeado por aquellos que tienen agendas. Sin embargo, debajo de todo este desorden se esconden verdades que esperan ser descubiertas por aquellos que se atrevan a profundizar. Me gustaría agradecer a quienes me han acompañado en este viaje. Verdaderamente, en un mundo lleno de distracciones y contenidos superficiales, el acto de elegir participar en algo que te desafíe y te invite a pensar de manera diferente es invaluable. Aprecio que me des tu tiempo, atención y mente abierta. Permanece curioso. Sigue cuestionando. Siempre hay más debajo de la superficie y me alegra que hayas decidido sumergirte conmigo. Imagine si se revelara que la entidad del Edén, frecuentemente descrita como una serpiente, en realidad no se asemeja a una cobra tradicional, y que nuestra comprensión sobre el relato de Adán y Eva merece ser ampliamente cuestionada. Prepárese, pues los detalles son más cautivadores de lo que se podría prever. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén figura entre los episodios más célebres de la Biblia. En el corazón de esta trama se encuentra una serpiente astuta que induce a Eva a consumir el fruto prohibido, precipitando la decadencia de la humanidad. El jardín del Edén, un lugar de pura inocencia y belleza, fue el escenario de un encuentro que cambiaría el curso de la humanidad. Según el libro de Génesis, la serpiente, descrita como el animal más astuto de todos los creados por Dios, se acercó a Eva con una propuesta tentadora. Este relato, ubicado en Génesis 3:1, nos presenta a la serpiente iniciando el diálogo que marcaría el inicio de una nueva realidad para el ser humano. En este escenario, la palabra hebrea Nahash se traduce comúnmente como serpiente, pero sus raíces lingüísticas sugieren también el que trae el conocimiento. La interacción entre Eva y esta criatura plantea un dilema moral que resuena a través de los siglos: la elección entre la obediencia absoluta y la seducción del conocimiento prohibido. Mientras Eva escucha, la serpiente articula una de las primeras preguntas teológicas registradas: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento no solo desafía la prohibición divina, sino que también introduce la duda, un elemento esencial para el ejercicio del libre albedrío. El resultado de este encuentro es bien conocido, pero lo que sigue explorando este texto es la naturaleza misma de la serpiente. ¿Era simplemente un animal o algo más? Este primer acercamiento sugiere que hay profundidades ocultas en esta historia que merecen una exploración más detallada, llevando al lector a cuestionar lo que cree saber sobre este episodio bíblico. La etimología de Nahash ofrece varias interpretaciones que pueden ampliar nuestra comprensión de la serpiente del Edén. Más allá de su identidad como simple animal, Nahash implica una conexión con la sabiduría y el conocimiento oculto. En culturas antiguas, las serpientes eran a menudo símbolos de renovación y transformación debido a su habilidad para mudar la piel, lo que sugiere un paralelo intrigante con el conocimiento que promete la serpiente a Eva. En la mitología del cercano Oriente, figuras similares a la serpiente de Génesis
Son veneradas como portadoras de sabiduría y guardianas de secretos. Esta visión contrasta con la interpretación más común, que la asocia únicamente con el mal y la tentación. Al examinar estos mitos, podemos ver cómo la figura de Nahash podría representar no solo la caída, sino también una figura compleja y ambivalente dentro del contexto bíblico. El debate sobre la naturaleza de la serpiente también se refleja en las discusiones académicas. Algunos estudiosos proponen que la serpiente podría ser una representación de fuerzas más antiguas y poderosas, posiblemente incluso divinas, que desafiaron el orden establecido en el jardín. Este enfoque nos permite ver la historia de Adán y Eva no solo como un simple relato de transgresión, sino como un drama complejo que involucra temas de autoridad, rebelión y el deseo inherente de los humanos por alcanzar un mayor conocimiento. Este análisis nos lleva a reconsiderar la identidad y el papel de la serpiente, sugiriendo que su papel en la historia podría ser más significativo de lo que tradicionalmente se ha interpretado. En muchas tradiciones, la figura del adversario es a menudo la que trae el cambio y la iluminación. La serpiente de Génesis puede verse desde esta perspectiva como un catalizador necesario para el desarrollo humano. Al ofrecer el fruto del conocimiento, la serpiente no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también la invita a experimentar un despertar que es fundamental para la evolución de la conciencia humana. Esta dualidad se refleja en la forma en que diferentes culturas y textos interpretan la figura de la serpiente. Por ejemplo, en Génesis 3:5, la serpiente promete que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Una declaración que puede interpretarse tanto como una tentación hacia el pecado como una invitación hacia un mayor entendimiento y autonomía. La ambigüedad de la serpiente como símbolo también se manifiesta en su representación en otras tradiciones literarias y filosóficas. Desde Prometeo hasta la figura de Lucifer en la literatura cristiana, estos portadores de luz desafían el status quo y a su vez provocan un cambio significativo que, aunque doloroso, es esencial para el progreso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al reconsiderar la serpiente bajo esta luz, podemos verla no como un mero villano, sino como un personaje complejo cuya influencia es crucial para entender no solo el origen del mal, sino también el inicio de la sabiduría humana. Este replanteamiento de la serpiente como un agente de iluminación nos lleva a un análisis más profundo de su papel en el Génesis y sus implicaciones para nuestra comprensión del texto. El estudio de la serpiente en contextos culturales más amplios revela su importancia no solo como un agente de caos o tentación, sino también como un símbolo de sabiduría y protección. En muchas culturas antiguas, las serpientes ocupan un lugar prominente en la mitología y la religión, asociadas a menudo con la medicina, la magia y el poder regenerativo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la serpiente es un guardián del conocimiento y de los misterios esotéricos, un rol que parece en resonancia con la historia de Génesis. Al explorar estas conexiones, podemos comenzar a ver la serpiente no solo como una figura negativa, sino como parte de un simbolismo mucho más rico y variado que atraviesa diferentes épocas y culturas. El simbolismo de la serpiente, como portadora de sabiduría, se encuentra en la literatura alquímica y esotérica, donde las serpientes simbolizan la dualidad y la unión de opuestos, un concepto esencial para la transformación espiritual y física. Este contexto cultural ampliado nos ayuda a comprender la profundidad y la complejidad de la serpiente como símbolo, sugiriendo que su papel en el Génesis podría ser interpretado de múltiples maneras, dependiendo de las lentes culturales e históricas a través de las cuales se le vea. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento del texto bíblico, es crucial reevaluar las interpretaciones que hemos heredado. La serpiente del Génesis, a menudo vilipendiada como la encarnación del mal, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y la moralidad. Este análisis nos invita a considerar la posibilidad de que la serpiente represente algo más que la tentación y el pecado. En su lugar, podría ser vista como un agente de cambio, cuya presencia desafía a Adán y Eva y a nosotros mismos a explorar los límites del conocimiento y la autoridad. Las implicaciones de reinterpretar a la serpiente son vastas y afectan cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. Es posible que, en su más profunda esencia, la serpiente fuera un maestro cuya lección era aprender a manejar la sabiduría y el poder con responsabilidad. Con estas preguntas, dejamos al lector en un punto de reflexión, sin ofrecer respuestas definitivas, pero sí invitando a una exploración más profunda de esta figura enigmática. Así, esta reinterpretación no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos desafía a considerar las dimensiones éticas y espirituales de nuestras propias búsquedas de conocimiento. En muchas tradiciones filosóficas y teológicas, la serpiente es vista no como un ser literal, sino como una metáfora de las luchas internas y las tentaciones que enfrenta todo ser humano. Este enfoque nos permite interpretar la historia del Génesis no solo en términos de un evento histórico, sino como un relato simbólico que refleja dilemas universales. El concepto de la serpiente como símbolo de la sabiduría y el mal, simultáneamente, es un tema recurrente en muchas culturas, lo que sugiere una lectura más profunda del texto. Por ejemplo, en el contexto del Génesis, la serpiente puede representar el conocimiento prohibido que, aunque peligroso, es también esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Esta dualidad se encuentra en el corazón de muchas enseñanzas espirituales, donde el conocimiento es visto tanto como una bendición como una carga. La historia de Adán y Eva puede entonces ser vista como una alegoría sobre los riesgos y recompensas de desafiar las limitaciones y buscar un entendimiento más allá de lo que es inmediatamente accesible. El papel de la serpiente en este contexto no es solo el de tentador, sino también el de un agente que introduce el cambio necesario para que ocurra la evolución.
Esta interpretación ofrece una visión más matizada de la serpiente, invitando a los lectores a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la importancia de tomar decisiones conscientes. La decisión de Eva de tomar la fruta prohibida es uno de los momentos más cruciales del libro del Génesis. Este acto no solo desencadena la caída de la humanidad, sino que también marca el inicio de la conciencia humana y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El texto bíblico en Génesis 3:6 describe cómo Eva, influenciada por la serpiente, ve que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Este versículo subraya la tentación no solo de desobedecer, sino de alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. La acción de Eva puede interpretarse como un paso hacia la independencia y la autodeterminación, aspectos esenciales de la experiencia humana. A través de este acto, Eva y por extensión la humanidad entran en un estado de conocimiento que, aunque doloroso y lleno de desafíos, es también increíblemente enriquecedor. Este momento puede ser visto no solo como un acto de transgresión, sino como un acto de coraje que permite a la humanidad comenzar su viaje hacia la comprensión moral y ética, un tema que resonará en toda la narrativa bíblica y en las interpretaciones teológicas posteriores. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La historia de la serpiente y la fruta prohibida culmina con una serie de castigos impuestos por Dios, que afectan no solo a Adán y Eva, sino también a la serpiente. En Génesis 3:13, Dios maldice a la serpiente a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida, un castigo que simboliza la degradación y la humillación. Sin embargo, este castigo también puede ser interpretado simbólicamente. El hecho de que la serpiente sea condenada a arrastrarse puede reflejar la transformación de la serpiente en un símbolo eterno del mal y la tentación en la tradición judeocristiana. La maldición impuesta a la serpiente lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y las repercusiones de desafiar la autoridad. Este episodio subraya la idea de que cada elección tiene un costo y que incluso los actos de liberación y búsqueda de conocimiento pueden llevar a resultados difíciles y dolorosos. Estas consecuencias nos invitan a ponderar la complejidad de la libertad y la responsabilidad, temas que se entrelazan a lo largo de la Biblia y que siguen siendo relevantes para los lectores contemporáneos al evaluar el impacto de sus propias decisiones en sus vidas y en las de los demás. A lo largo de los siglos, la imagen de la serpiente ha evolucionado en la cultura popular y religiosa, adquiriendo múltiples capas de significado. En la literatura, el arte y el cine, la serpiente ha sido retratada de muchas maneras, desde una criatura malévola hasta un símbolo de sabiduría y renacimiento. Esta diversidad en la representación refleja la complejidad de la serpiente como figura literaria y teológica. Por ejemplo, en muchas tradiciones indígenas y en culturas orientales, la serpiente es venerada como un símbolo de vida, curación y renacimiento, lo que contrasta fuertemente con su papel en el Génesis. Explorar estas representaciones nos permite ver cómo los símbolos pueden ser reinterpretados y adaptados según diferentes contextos culturales y espirituales. La serpiente
lejos de ser un símbolo estático, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar significado y moralidad en una variedad de formas. En nuestra exploración de la figura de la serpiente en el Génesis, hemos visto cómo este personaje puede ser interpretado de muchas maneras, desde un literal antagonista hasta un simbólico portador de cambio. Esta dualidad refleja la complejidad de la búsqueda humana de conocimiento y la manera en que enfrentamos las tentaciones y decisiones en nuestras vidas. La serpiente, en su rol como el desencadenante de la caída de la humanidad, también puede ser vista como el catalizador para el despertar humano hacia el autoconocimiento y la autodeterminación. Esta interpretación nos desafía a reconsiderar el concepto de caída no como una tragedia, sino como un paso necesario en el desarrollo espiritual y moral del ser humano. Al enfrentarnos a nuestras propias serpientes, desafíos éticos, morales y espirituales, somos invitados a reflexionar sobre el papel que juega el conocimiento en nuestras vidas. ¿Es el conocimiento una fuente de poder y libertad? ¿O es un camino hacia la desobediencia y el pecado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para entender nuestra propia naturaleza y la de la realidad que nos rodea. Mientras reflexionamos sobre la serpiente del Génesis, consideramos su papel en nuestra cultura y espiritualidad contemporáneas. ¿Cómo influyen nuestras interpretaciones de tales símbolos en la forma en que vivimos y tomamos decisiones hoy en día? Este cuestionamiento no busca cerrar el debate, sino abrirlo, invitando a los lectores a explorar más profundamente las historias que forman parte de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Con estas reflexiones, cerramos la segunda parte del análisis sobre la serpiente del Génesis. Si hay algún otro aspecto que desees explorar o modificar, estaré listo para ajustar o continuar según tus indicaciones. A lo largo de la historia y en diversas culturas, la serpiente ha sido un símbolo rico y polifacético. En muchas tradiciones, este animal no solo representa el mal o la tentación, sino que también es visto como un guardián del conocimiento y la sabiduría. Este paradigma se observa claramente en la mitología hindú, donde la serpiente Nagini es venerada como un ser espiritual y poderoso, asociado con la creación y la inmortalidad. En contraste con la narrativa del Génesis, donde la serpiente es un personaje malicioso, en muchas culturas asiáticas y africanas, las serpientes son símbolos de protección y poder. Por ejemplo, en la cultura de Benín, la serpiente Python es adorada como un ser sagrado que trae lluvia y fertilidad a la tierra. Estas interpretaciones diversas nos recuerdan que la simbología de la serpiente es más amplia y variada de lo que a menudo consideramos en el contexto occidental. Estudiar estos diferentes significados puede proporcionar una visión más completa y matizada de este enigmático animal. Estas diferencias culturales subrayan la importancia de considerar múltiples perspectivas al interpretar símbolos antiguos y nos invitan a cuestionar nuestras propias preconcepciones sobre los símbolos religiosos y su significado. En muchas culturas, la serpiente es un símbolo de eternidad y renovación continua. Este concepto se ve en la capacidad de la serpiente de mudar su piel, lo que se ha interpretado como un signo de renacimiento y transformación. En el contexto espiritual, este aspecto puede verse reflejado en la narrativa bíblica, donde la serpiente inicia el proceso que lleva a la humanidad hacia un estado de conocimiento y conciencia aumentados. En la alquimia y la tradición hermética, la serpiente que se muerde la cola, conocida como Ouroboros, simboliza la naturaleza cíclica del universo y el proceso eterno de destrucción y recreación. Este símbolo resuena con la idea de que el conocimiento y la sabiduría son procesos perpetuos de aprender y desaprender, de construir nuevas realidades sobre las ruinas de las antiguas.
Este enfoque nos permite ver la historia de la serpiente no como un final, sino como un comienzo, un necesario despertar a las realidades más complejas de la existencia. Nos invita a considerar cómo nuestras propias transformaciones personales son parte de un ciclo más grande de vida, muerte y renacimiento. La capacidad de la serpiente para renacer de su antigua piel es un poderoso recordatorio de nuestra propia capacidad para renovarnos y encontrar nuevos caminos de entendimiento y crecimiento espiritual. La figura de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas teológicas significativas sobre la naturaleza del mal y el papel de Dios en el sufrimiento humano. Si la serpiente fue creada por Dios, ¿cuál es el propósito de su tentación? Esta pregunta ha desafiado a teólogos y creyentes por milenios y sigue siendo un punto de debate en muchas discusiones sobre teodicea. Algunos interpretan la presencia de la serpiente como una prueba de fe, una oportunidad para que Adán y Eva elijan libremente seguir a Dios en lugar de sucumbir a la tentación. Otros ven en este acto una manifestación del libre albedrío, esencial para la experiencia humana completa y auténtica. Estas interpretaciones abren el diálogo sobre la libertad, la predestinación y la responsabilidad personal en el marco de la fe y la moralidad. La historia de la serpiente nos desafía a explorar estos conceptos en profundidad, ofreciendo un espacio para discutir y reflexionar sobre las complejidades de nuestras creencias y valores. El estudio de estas preguntas no solo enriquece nuestra comprensión de la serpiente, sino que también profundiza nuestra apreciación de los misterios de la fe y la condición humana. A lo largo de los siglos, la serpiente ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, sirviendo como un poderoso símbolo en numerosas obras de arte y literatura. Desde su representación como una criatura astuta en El paraíso perdido de Milton, hasta su papel como símbolo de sabiduría en varias novelas y películas contemporáneas, la serpiente ha capturado la imaginación de creadores en diversas épocas. En el arte, las representaciones de la serpiente varían desde las esculturas ornamentadas de las culturas antiguas hasta las modernas interpretaciones abstractas en pinturas y esculturas. Estas obras a menudo exploran temas de tentación, conocimiento prohibido y la dualidad moral de sus acciones. Estos ejemplos artísticos demuestran cómo la imagen de la serpiente se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando los cambiantes valores y preguntas filosóficas de la sociedad. El análisis de estas representaciones puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo interpretamos y reimaginamos a la serpiente en nuestra propia cultura contemporánea. En muchas prácticas espirituales, la serpiente es considerada un ser de gran poder y significado. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, la serpiente simboliza la energía vital que reside en la base de la columna vertebral y que, cuando se despierta, lleva al individuo hacia el despertar espiritual y la iluminación. Esta visión de la serpiente como una fuerza de vida y transformación espiritual ofrece un contraste interesante con su papel en el Génesis. Nos recuerda que los símbolos pueden tener múltiples interpretaciones y que cada tradición espiritual tiene su propia manera de entender y valorar estos símbolos universales. Explorar estas diversas interpretaciones no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite ver la interconexión entre diferentes sistemas de creencias y prácticas espirituales. Nos ayuda a comprender cómo diferentes culturas y religiones ven el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Al finalizar esta exploración sobre la serpiente del Génesis y su amplio espectro de significados en diversas culturas y épocas, nos queda claro que este símbolo ofrece mucho más que una simple lección sobre el bien y el mal.
La serpiente, como figura literaria y espiritual, invita a una reflexión profunda sobre nuestros propios procesos de conocimiento, ética y transformación personal. Este análisis no busca proporcionar respuestas definitivas, sino abrir caminos hacia una comprensión más rica y matizada de uno de los símbolos más intrigantes y polivalentes de nuestra historia. Nos desafía a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo de los textos que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y cultural. Con estos pensamientos, cerramos nuestra discusión, dejando al lector con la invitación a continuar explorando, cuestionando y aprendiendo de la rica tapestry de símbolos y historias que nos rodean. Esto completa la tercera y última parte de nuestra serie sobre la serpiente del Génesis. Si hay algo más que desees explorar o cualquier otra dirección en la que te gustaría que profundizáramos, estaré encantado de seguir proporcionando contenido y análisis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la serpiente juega un papel tan central en el jardín del Edén según las Santas Escrituras? Una teoría intrigante sugiere que la serpiente no es simplemente una figura maligna, sino un agente de transformación y conocimiento. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar la narrativa tradicional y explorar nuevas interpretaciones del simbolismo de la serpiente. La dualidad de su representación suscita cuestionamientos sobre su verdadero papel en la narrativa bíblica. ¿Sería la serpiente solo un agente del mal o algo más profundo? Esta cuestión fundamental nos lleva a explorar la historia con una nueva perspectiva, considerando el contexto cultural y simbólico en el que la serpiente está inserida. Además de la connotación negativa atribuida por la tradición judeo-cristiana, la serpiente también puede ser vista bajo una luz diferente, donde sus acciones tienen implicaciones más amplias en el desarrollo de la conciencia humana. Este video explorará varias interpretaciones fascinantes sobre la serpiente, yendo más allá de las visiones tradicionales. Nos enfocaremos menos en la naturaleza de la serpiente y más en su acción para tentar a Eva. Veremos la serpiente como un agente de tentación sin necesariamente poseer una perspectiva maléfica, abriendo un abanico de interpretaciones que trascienden la visión convencional. El acto de tentar a Eva no es solo un gesto de engaño, sino también un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este aspecto transforma a la serpiente en un símbolo de transformación y evolución, sugiriendo que su presencia en el Edén es más compleja de lo que aparenta. Pero antes de comenzar este estudio, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas, y si buscas acercarte a Dios y te gusta este tipo de estudio, comenta abajo: "Te amo, Jesús". Solo entonces sabré que realmente quieres contenido nuevo. Pero volvamos al tema de nuestro video de hoy. La serpiente ocupa un lugar prominente en las Santas Escrituras, especialmente en el libro del Génesis. Desde su introducción como un ser astuto, su papel en la historia de la caída del hombre es fundamental para comprender la narrativa bíblica. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente desencadena una serie de eventos que llevan a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia provoca una transformación en su relación con Dios y en su propia percepción del mundo. La serpiente es vista en el Nuevo Testamento como una representación de Satanás, Apocalipsis 12:9, lo que refuerza su papel como adversario en la narrativa bíblica. Sin embargo, su función en Génesis sugiere una complejidad que va más allá de una simple personificación del mal. Al considerar esta complejidad, se revela una dimensión simbólica que trasciende la mera tentación, invitando a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de sus acciones.
El simbolismo de la serpiente en las Santas Escrituras es multifacético y complejo. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista como un símbolo de transformación, conocimiento y renovación, y estos aspectos también están presentes en su papel en el jardín del Edén. La promesa de la serpiente a Eva de que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, al comer del fruto del árbol del conocimiento, Génesis 3:5, sugiere que la serpiente actúa como un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este acto de comer del fruto resulta en una nueva comprensión de su propia existencia. Tras comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, lo que indica un cambio significativo en su percepción y en su estado de inocencia. Génesis 3:7. Este evento señala el inicio de una lucha interna entre sus deseos y su nueva conciencia moral. La tentación de Eva por la serpiente es uno de los momentos más cruciales en la narrativa del Jardín del Edén. Tradicionalmente vista como el origen del pecado y la caída del hombre, esta historia también puede ser examinada desde una perspectiva que enfoca en el conocimiento y la curiosidad humana. Eva, al ser tentada por la serpiente, enfrenta la promesa de que al comer del fruto se abrirán vuestros ojos. Génesis 3:5. Este acto de desobediencia no solo desafía un mandato divino, sino que también representa un deseo innato de buscar conocimiento y entender el mundo que la rodea. La serpiente desempeña un papel clave al incitar a Eva a cuestionar y explorar, desafiando la obediencia ciega y promoviendo un sentido de curiosidad. Este evento pone en marcha una serie de cambios que transforman la experiencia humana y su relación con lo divino. Estos cambios y su impacto continúan siendo un tema de discusión, reflejando las diversas interpretaciones del papel de la serpiente como tentadora. La visión tradicional de la serpiente como la tentadora en el Jardín del Edén está profundamente arraigada en la teología judeo-cristiana. Sin embargo, su papel puede ser explorado desde múltiples ángulos que revelan una variedad de significados e interpretaciones. La serpiente incita a Eva a comer del fruto prohibido, introduciendo la promesa de una comprensión más profunda del bien y del mal. Génesis 3:6. Este acto de tentación puede ser visto como un estímulo para la exploración y el conocimiento, elementos esenciales para el desarrollo humano. Además, la serpiente refleja las propias debilidades y deseos internos de los seres humanos, mostrando la vulnerabilidad ante la tentación y la lucha continua entre los deseos materiales y las aspiraciones espirituales. Esta dualidad es un aspecto central de la condición humana, tal como se presenta en la narrativa del Edén. La identificación de la serpiente con Satanás en las escrituras cristianas añade una capa adicional de significado a su papel en el Jardín del Edén. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es descrita como el diablo o Satanás, quien engaña al mundo entero. Esta conexión subraya la idea de la serpiente como el adversario definitivo de Dios y de la humanidad. Esta relación entre la serpiente y Satanás implica que la tentación en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal. La serpiente, al representar a Satanás, no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también introduce la maldad en el mundo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada y ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La ambigüedad del texto original de Génesis deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la verdadera naturaleza de la serpiente y su relación con Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal ocupa un lugar central en la narrativa del Jardín del Edén, y la serpiente es la que incita a Eva a comer de su fruto. Según Génesis 2:17,
Dios advierte a Adán que no coma del árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente desafía esta advertencia, prometiendo sabiduría en lugar de muerte. Al comer del fruto, Eva y Adán ganan conocimiento, pero también pierden su inocencia, como se menciona en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este evento marca un punto de inflexión en la narrativa, donde la adquisición de conocimiento trae tanto beneficios como consecuencias negativas. La relación entre la serpiente y el árbol del conocimiento es compleja y simbólica, sugiriendo que la búsqueda de conocimiento puede llevar a la iluminación, pero también a la pérdida de la inocencia. Este dualismo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, influyendo en cómo entendemos la naturaleza del conocimiento y su impacto en la humanidad. La interacción entre la serpiente y el árbol del conocimiento plantea preguntas sobre el propósito y las consecuencias del conocimiento en la vida humana. El acto de comer del fruto prohibido tiene profundas implicaciones para Adán y Eva, así como para toda la humanidad. En Génesis 3, 16, 19, Dios pronuncia maldiciones sobre ellos como consecuencia de su desobediencia. Eva enfrenta dolor en el parto y sumisión a su marido, mientras que Adán debe trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldita. Estas consecuencias no solo alteran la vida de Adán y Eva, sino que también establecen un precedente para la experiencia humana. La expulsión del jardín del Edén simboliza la separación de la humanidad de la perfecta comunión con Dios y la entrada en un mundo de sufrimiento y trabajo. Además, la conciencia del bien y del mal, adquirida al comer del fruto, cambia la percepción de Adán y Eva sobre sí mismos y su entorno. La vergüenza por su desnudez y la necesidad de cubrirse reflejan una nueva comprensión de la vulnerabilidad y la moralidad. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista no solo como un símbolo de engaño, sino también de sabiduría. En la mitología egipcia, la serpiente Uraeus es un emblema de realeza y protección. En la tradición hindú, las nagas son seres serpentinos asociados con el conocimiento y la fertilidad. En el contexto bíblico, la serpiente en el jardín del Edén encarna esta dualidad. Por un lado, su acto de engañar a Eva la posiciona como un agente del mal. Por otro lado, la promesa de conocimiento y la subsecuente adquisición de conciencia moral sugieren un papel más complejo como portadora de sabiduría. Esta ambigüedad en el simbolismo de la serpiente ha llevado a diversas interpretaciones sobre su verdadero papel y significado. ¿Es la serpiente simplemente una figura maligna o representa algo más profundo sobre la naturaleza del conocimiento y la tentación? Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Explorar el simbolismo de la serpiente como fuente de sabiduría y engaño abre una ventana a cómo diferentes culturas y tradiciones han percibido el equilibrio entre el bien y el mal.
La serpiente ha dejado una marca indeleble en la mitología y la religión de diversas culturas alrededor del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta las civilizaciones precolombinas de América, la figura de la serpiente aparece en roles variados y significativos. En la mitología griega, la serpiente aparece en el mito de Asclepio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una vara entrelazada con una serpiente. En la tradición nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, es una criatura gigantesca que rodea el mundo y está destinada a enfrentar a Thor durante el Ragnarok. Estas representaciones reflejan la dualidad de la serpiente como símbolo de renovación y destrucción. En la Biblia, esta dualidad se manifiesta en su papel en el Jardín del Edén, donde actúa como tentadora, pero también como catalizadora del conocimiento y la autoconciencia. La influencia de la serpiente en mitologías y religiones sugiere una comprensión universal de su poder simbólico, que trasciende culturas y épocas, ofreciendo múltiples interpretaciones sobre su papel en la narrativa humana. La historia de la caída del hombre está intrínsecamente ligada a la figura de la serpiente en el Jardín del Edén. Su interacción con Eva y la subsecuente desobediencia a Dios son eventos que definen esta narrativa. La serpiente, al engañar a Eva, no solo provoca su caída, sino también la de Adán, iniciando una cadena de eventos que transforman la existencia humana. La caída, como se describe en Génesis 3, 14, 19, introduce el sufrimiento y el trabajo arduo como parte integral de la vida humana. La maldición de Dios sobre la serpiente, haciéndola arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, simboliza su degradación y derrota. Este evento marca una separación definitiva entre la humanidad y el paraíso. Después de la caída, Dios impone una maldición a la serpiente, que según Génesis 3, 14, 15, incluye arrastrarse sobre su vientre y ser enemigo de la descendencia de la mujer. Esta maldición simboliza la degradación de la serpiente y su separación del resto de la creación. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer es una profecía que ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en esta maldición un anuncio de la continua lucha entre el bien y el mal, representada por la serpiente y la humanidad. La maldición de la serpiente también refleja la justicia divina, donde cada acción tiene sus consecuencias. La serpiente, como instigadora de la caída, enfrenta un destino de humillación y antagonismo eterno. La promesa de redención aparece en medio de las maldiciones pronunciadas por Dios tras la caída. En Génesis 3:15 se menciona que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente herirá el talón de la descendencia. Esta profecía ha sido interpretada como una promesa de la futura victoria del bien sobre el mal. Esta promesa sugiere que, a pesar de la caída, hay esperanza de redención y restauración. La serpiente, símbolo del engaño y la tentación, será eventualmente derrotada. Este mensaje de esperanza resuena a lo largo de las Escrituras, ofreciendo una perspectiva de redención a la humanidad caída. La interacción entre la serpiente y la promesa de redención destaca la continua lucha entre el bien y el mal y la eventual restauración del orden divino. A lo largo de la historia, la figura de la serpiente en el Jardín del Edén ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Diferentes tradiciones y teólogos han ofrecido perspectivas variadas sobre su papel y significado. Algunos ven a la serpiente como una simple encarnación del mal, mientras que otros la consideran un agente de prueba para la humanidad. La interpretación de la serpiente como Satanás es una de las más prevalentes en el cristianismo, pero no es la única.
En algunas interpretaciones judías, la serpiente es vista como un desafío necesario que permite a los humanos ejercer su libre albedrío y crecer espiritualmente. Estas diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad del simbolismo de la serpiente y cómo su papel en la caída ha sido entendido de maneras diferentes a lo largo de las eras. La figura de la serpiente, por tanto, sigue siendo un tema de reflexión y debate en la teología. Explorar estas interpretaciones teológicas ofrece una comprensión más profunda de cómo la serpiente ha sido percibida y su influencia en la doctrina religiosa. La serpiente, aunque a menudo recordada por su papel en la caída, también debe ser considerada en el contexto más amplio de la creación. En Génesis, antes de la caída, todos los seres vivían en armonía. La introducción de la serpiente como un ser astuto añade una dimensión de complejidad a esta armonía. La creación, según el relato bíblico, es un proceso de orden y belleza. La serpiente, al introducir el caos y la desobediencia, altera este orden, pero también pone en marcha el drama humano de la redención y la lucha moral. La serpiente, en este sentido, es una parte integral de la narrativa de la creación, no solo como un agente de caos, sino también como un elemento que impulsa la historia hacia adelante. Este contexto más amplio de la creación y el papel de la serpiente en ella subraya la interconexión de todos los elementos de la narrativa bíblica y cómo cada uno contribuye al entendimiento de la humanidad y su relación con lo divino. En la cultura hebrea antigua, la serpiente tenía múltiples connotaciones que iban más allá de la narrativa del Edén. En varios textos y artefactos arqueológicos, la serpiente aparece tanto como símbolo de vida y sanación, como de peligro y tentación. La vara de Moisés, que se convierte en serpiente y luego devora las serpientes de los magos egipcios, Éxodo 7, 10, 12, es un ejemplo de cómo la serpiente también puede simbolizar el poder divino y la autoridad. Este evento destaca la ambivalencia del símbolo de la serpiente en la tradición hebrea. La imagen de la serpiente en la cultura hebrea refleja una dualidad que abarca tanto la vida como la muerte, la sanación y la enfermedad. Esta dualidad es esencial para entender su papel en la narrativa bíblica y su impacto en la cosmovisión hebrea. El concepto de tentación es central en la historia de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no solo induce a Eva a comer del fruto prohibido, sino que también introduce la idea de desear lo que está prohibido. Esta dinámica de tentación y deseo es fundamental para comprender la narrativa bíblica. La tentación en la Biblia no se limita al relato del Edén. Es un tema recurrente que aparece en numerosas historias y enseñanzas. Desde el desierto, donde Jesús es tentado por Satanás, Mateo 4, 1, 11, hasta las advertencias en las epístolas, la tentación es vista como una prueba del carácter y la fe. La serpiente en el Edén es el arquetipo de esta tentación, representando el desafío constante que enfrenta la humanidad entre seguir la voluntad de Dios o sucumbir a sus propios deseos. Este concepto ha sido una piedra angular en la ética y la moralidad bíblica. Explorar el concepto de tentación en el contexto de la serpiente nos lleva a reflexionar sobre cómo este tema ha moldeado la comprensión de la conducta humana y su relación con lo divino. En el jardín del Edén no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también el árbol de la vida. Génesis 2:9. La presencia de ambos árboles introduce un contraste entre el conocimiento y la inmortalidad. La serpiente, al centrar la atención de Eva en el árbol del conocimiento, desvía su interés del árbol de la vida. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín para evitar que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado caído. Génesis 3, 22, 24.
Esta acción subraya la separación entre la humanidad y la inmortalidad divina, una separación que la serpiente ayudó a instaurar. El árbol de la vida representa la conexión continua con Dios y la vida eterna, mientras que el árbol del conocimiento simboliza la autonomía y la autoconciencia. La serpiente, al influir en la elección de Eva, afecta el destino humano en relación con estos dos árboles. Este contraste entre los dos árboles y la elección influenciada por la serpiente abre una reflexión sobre las elecciones humanas y sus consecuencias en la narrativa bíblica. La figura de la serpiente también aparece en el Nuevo Testamento, a menudo en contextos que reflejan su simbolismo en el Antiguo Testamento. Jesús menciona a las serpientes en varias ocasiones, usando su imagen para enseñar y advertir. En Mateo 10:16, Jesús dice a sus discípulos: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas», sugiriendo que la astucia de la serpiente puede ser una cualidad útil si se equilibra con la inocencia. Esta dualidad muestra cómo el simbolismo de la serpiente puede tener aspectos positivos en el contexto adecuado. Además, en Juan 3, 14, 15, Jesús compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la cual sanó a los israelitas que la miraban. Números 21, 8, 9. Esta comparación transforma un símbolo de juicio en uno de salvación. Estas referencias en el Nuevo Testamento muestran cómo la serpiente continúa siendo un símbolo poderoso y multifacético en la narrativa bíblica, ofreciendo nuevas dimensiones de interpretación. En el cristianismo, la redención es un tema central que está intrínsecamente ligado a la caída del hombre y, por ende, a la serpiente. La promesa de redención a través de Jesucristo se ve como una respuesta al pecado introducido por la serpiente en el Edén. La crucifixión y resurrección de Jesús se interpretan como la derrota definitiva del pecado y la muerte, representados por la serpiente. En este sentido, la serpiente y su obra de engaño son vistas como el catalizador para el plan de redención de Dios. La redención no solo restaura la relación entre la humanidad y Dios, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de la serpiente en la historia de la salvación. Esta dinámica de caída y redención es fundamental para la teología cristiana y ofrece una rica área de estudio sobre la interacción entre el bien y el mal. En la tradición judía, la serpiente en el jardín del Edén ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Los rabinos han debatido sobre su papel, su naturaleza y su significado. Algunas interpretaciones consideran a la serpiente como un agente de prueba, diseñado para evaluar la obediencia y la fe de Adán y Eva. En el Talmud y otros textos rabínicos, la serpiente es vista como una criatura astuta que simboliza la tentación y el engaño. Sin embargo, también hay enfoques que exploran su rol en la introducción del libre albedrío y la responsabilidad moral en la humanidad. La serpiente, en este sentido, no es simplemente un villano, sino un catalizador para el desarrollo espiritual y ético. La variedad de interpretaciones en la tradición judía refleja la profundidad del simbolismo de la serpiente y cómo su historia en el Edén ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. La literatura apócrifa y los textos pseudepigráficos ofrecen perspectivas adicionales sobre la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, han influido en las interpretaciones religiosas y culturales de la historia del Edén. En algunos textos apócrifos, la serpiente es descrita con mayor detalle y su papel es expandido para incluir motivaciones y características adicionales. Por ejemplo,
En el libro de Adán y Eva se narra cómo Satanás, en forma de serpiente, planea la caída de Adán y Eva por envidia y deseo de poder. Estas narrativas adicionales proporcionan un contexto más amplio para la figura de la serpiente, ofreciendo explicaciones sobre su origen y su relación con otros seres celestiales. La literatura apócrifa, al explorar estas dimensiones, enriquece la comprensión de la serpiente y su impacto en la narrativa bíblica. En la iconografía cristiana, la serpiente ha sido representada de diversas maneras, reflejando su compleja simbolización en la narrativa bíblica. Desde las primeras representaciones artísticas hasta el arte renacentista, la figura de la serpiente aparece en escenas del jardín del Edén, a menudo entrelazada con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas representaciones visuales no solo ilustran la historia bíblica, sino que también comunican mensajes teológicos y morales sobre la tentación, el pecado y la redención. En muchas obras, la serpiente es mostrada como una criatura astuta y peligrosa, reforzando su imagen como adversaria de la humanidad. La iconografía cristiana también ha utilizado la figura de la serpiente para simbolizar la derrota del mal. Imágenes de la Virgen María pisando una serpiente, por ejemplo, representan la victoria sobre el pecado original y la redención a través de Cristo. El estudio de la serpiente en el arte cristiano revela cómo las imágenes han sido utilizadas para transmitir enseñanzas religiosas y para reflexionar sobre el papel de la serpiente en la narrativa de la salvación. La figura de la serpiente ha trascendido las interpretaciones religiosas para encontrar su lugar en la filosofía y el pensamiento moderno. Filósofos y escritores han utilizado la imagen de la serpiente para explorar temas como la moralidad, la tentación y el conocimiento. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hace referencia a la serpiente en sus escritos para discutir la naturaleza del poder y el conocimiento. En su obra Así habló Zaratustra, la serpiente aparece como símbolo de sabiduría y astucia, desafiando las concepciones tradicionales del bien y el mal.